Hace unos días, queridos oyentes de Cruz Escribiente, me robaron mi Facebook. Me robaron mi página de Facebook. Y luego me empezaron a escribir desde Serbia, desde Indonesia, tratando de que les diera dinero para que me la devolvieran. Yo no les voy a dar un peso, no les voy a dar un dólar. Y quiero decirles a todos ustedes que esto le puede pasar a cualquier persona. Nadie es culpable de ser víctima. Las víctimas nunca son culpables de que las roben, de que las ataquen, de que les hagan daño. Y decidí hacer este podcast especial con uno de los psicólogos más importantes de América Latina, Edwin Olaya. Y vamos a hablar con él y vamos a entrar a la mente de los estafadores. Este es un podcast especial que decidí hacer por eso, porque quiero que todos ustedes estén alerta y que no caigan en trampas, que no les hagan daño, que no les hagan nada malo. Y por eso vamos a hablar con un gran criminalista. Vamos a entrar a la mente de esos zampones y vamos a conocer cómo defendernos de los estafadores. Así que abróchese los cinturones y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. It's impossible for you to go on for a violation. La voz de Bernie Madoff, uno de los estafadores más grandes de la historia, robó a muchas personas. Se cree que se quedó, escuchen muy bien, con 64.800 millones de dólares. El mayor fraude llevado a cabo por una persona en la historia del mundo. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a cadena perpetua y al final falleció el 14 de abril del año 2021. Tenía 82 años. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo robó? ¿Cómo llegó a hacer tanto daño Bernie Madoff? De eso vamos a hablar con nuestro invitado, no solo de él, sino de los estafadores en general, de cómo funciona la mente de un estafador. Este programa nos va a servir muchísimo. Es diferente a los que hemos hecho, pero nos va a servir para defendernos de los estafadores. Y vamos a conocer pues casos de estafadores famosos en la historia. Y estamos nada más y nada menos, como les avisé en la introducción, con el psicólogo, investigador, criminalista, uno de los más importantes de Colombia, el señor Edwin Olaya. Edwin, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Hola Esteban, como siempre, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar en este espacio compartiendo contigo. Pero comencemos de una vez. Hablemos de los estafadores. ¿Qué son los estafadores? Dentro del mundo delincuencial, ¿cómo actúan? ¿Y por qué son tan efectivos? ¿Por qué hacen tanto daño? ¿Cómo logran seducirnos? Doctor Olaya, ¿qué es un estafador? Esteban, los estafadores hacen parte del grupo de delincuentes llamados de cuello blanco y como tal, su objetivo es la obtención de dinero y propiedades, así como evitar perder dinero o propiedades u obtener alguna ganancia para sí mismo o para su empresa, que incluso puede ser una empresa criminal. Su efectividad tiene que ver con el hecho de que sus delitos no son de oportunidad. En ellos suele haber un grado de planeación importante que va desde la construcción del engaño, que es la quinta esencia de la estafa, hasta la disposición de recursos como, no sé, una página web, una tarjeta de presentación, una llamada telefónica y por supuesto la construcción de un personaje que es el que brinda la apariencia de respetabilidad. Entonces son estos elementos conjugados los que, aprovechando las vulnerabilidades de cada víctima, hacen que se conviertan en delincuentes muy efectivos. Su hombre ha saltado por la ventana. Mi compañero lo tiene detenido abajo. No sé de qué está hablando. Oiga, ¿cree que solo los del FBI persiguen a ese tipo? Vamos, hombre. Fíjese, está jugando con cheques del gobierno. Llevamos meses siguiendo el rastro de papel que va dejando. Oiga, ¿quiere quitarme eso de la cara, por favor? ¿En serio?
Una escena de la película Atrápame si puedes, Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Una película en la cual se narra la historia de un verdadero estafador, uno de los estafadores más conocidos de todos los tiempos. Frank Abagnale Jr. Él existió, realmente existió, y en 1963 empezó a estafar a una gran cantidad de personas y compañías en los Estados Unidos. La película está protagonizada por Tom Hanks, vuelvo a decir, y Leonardo DiCaprio. Fue producida y dirigida por Steven Spielberg. Y se la recomiendo, es una película muy muy buena. Lo cierto es que el verdadero Frank Abagnale sigue vivo, sigue en Estados Unidos, ahora utiliza el nombre a veces de Frank Taylor o Frank Corners, y él en realidad fue un terrible estafador. Se hizo pasar por médico, por piloto, por abogado, por agente del servicio secreto. Durante mucho tiempo viajó por todo Estados Unidos vestido de piloto, nadie le comprobaba. Se robó un montón de tarjetas de crédito, vivía de robar y de robar y de robar. Al final lo arrestaron en Francia y este señor terminó transformándose nada más y nada menos que uno de los mejores agentes del FBI, un consultor especializado en detección de fraudes económicos. A eso se dedica. Hubo otros estafadores realmente terribles. Algunos llegaron a vender el esqueleto de Simón Bolívar, otros llegaron a vender la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel. Más adelante voy a contar la historia de uno de ellos, más adelante. Pero por ahora estamos aquí con el doctor Edwin Olaya y le quisiera preguntar, ¿cuáles son los casos más raros de estafadores que usted ha conocido? ¿Cuáles son los casos más raros que usted, doctor Olaya, ha estudiado o que usted ha estado en contacto, que usted ha tenido cerca? Bueno, en este momento, de hecho, me viene a la memoria un caso del que tú y yo hablamos hace tiempo. No sé si lo recuerdas, el de George Parker, si no estoy mal, por allá entre 1882, 83 y 1920 y algo, que realizó centenares de estafas. O sea, el tipo era un experto engañando a las personas. Pero su punto máximo, su pináculo, fue cuando vendió varias veces el puente de Brooklyn. Y para rematar, vendió también la Estatua de la Libertad. Y el punto acá es que fueron varias personas las que cayeron en ese engaño y pues convencidas entregaron su dinero, pese a lo absurdo que sonaba. Pero fíjate que aquí retomo algo que te mencionaba hace un momento y es lo importante que es el engaño y la lectura que hace el estafador de sus víctimas. Ahora, si me pones a pensar otro caso, pues tal vez este no es tan raro, pero en su momento sí fue muy, muy anecdótico. Yo estoy seguro que tú lo tienes presente y es el de el embajador de la India. Posiblemente para una parte de los escuchas no lo tengan en el radar, pero fue una historia que ocurrió en Colombia por allá como en 1962. Y es que hubo una persona que aprovechando la confusión de una ciudad de Colombia, pues se hizo pasar por el embajador de la India. Y de ahí para adelante vino toda una cantidad de actividades y un despliegue diplomático y una serie de beneficios para esta persona. Que bueno, para ser justo, eso sí se identificó en su momento. Es que cuando él llegó al hotel, porque todo empezó realmente cuando llega a este hotel, él se registró con su nombre, pero la confusión surgió principalmente por las personas de esa población que estaban esperando a un alto dignatario extranjero y pues él después de eso ya fue que aprovechó la situación, es decir, que fue... fíjate que contrario a lo que te decía hace un momento de que no suelen ser un delito de oportunidad, aquí él sí aprovechó el momento, aprovechó la oportunidad pues para obtener todo este beneficio. Obviamente después lo detuvieron y lo llevaron a juicio y tuvo su abogado defensor y todo el rollo. Es una historia bastante, bastante particular que de hecho cuenta con una película. Así que bueno,
Ahí les dejo el dato por si a alguien le interesa curiosear qué fue lo que pasó. Y bueno, yo sí te quiero contar algo y es que no es que sean estafas raras, pero sí son muy novedosas, ¿sabes? Estas estafas que están surgiendo con criptoactivos son una nueva frontera, ¿ves? Que incluye la tecnología y una forma intangible de activos, de dinero, que a mí en lo personal me parece fascinante y un poco misterioso, para serte sincero, porque es como transacciones multimillonarias que no se ven. ¿M? Que ese es el nuevo tema con el dinero. Pero aquí lo que me resulta además interesante son esas modalidades como el phishing, por ejemplo, a través del cual pues obtienen tu identidad y después de eso hacen transferencias electrónicas, bueno, todo un tema a través de correos electrónicos, mensajes que parecen sucursales bancarias o representantes de estas agencias de criptoactivos. O sea, es un mundo súper fascinante, pero un poco laberíntico si me lo permites. Pero me parece que estas estafas, repito, no es que sean raras, pero sí por su grado de complejidad puede que no sea tan fácil de encasillar o de prepararse a enfrentarlas. Todos podemos caer en las garras de un estafador, a todos nos pueden estafar. Tal vez a usted ya le pasó, tal vez a usted ya le sucedió. Yo recuerdo que a mi mamá la estafó alguien en un aeropuerto en Turquía, se le acercó con gafas oscuras y le dijo que estaba perdido, que se le había perdido la cartera, que le dieran dinero. También recuerdo muchísimo a un vecino ya fallecido de Bogotá, del barrio Ciudad Salitre, un barrio muy bonito donde yo viví parte de mi juventud. Y allí recuerdo muchísimo que se le apareció un tipo que tomaba café con él, se volvió su amigo y le decía que era coronel del ejército y así ganó su confianza. Y además decía que era muy religioso y le robó mucho dinero. Él ya falleció. Realmente es muy triste esta historia. Pero quisiera preguntarle, doctor Oraya, ¿cuáles son las principales estrategias que tienen estos delincuentes? ¿Cuáles son las principales estrategias de los estafadores, como los que me robaron a mí mi página de Facebook? ¿Y cómo podemos, sobre todo, protegernos? ¿Cómo podemos defendernos? Y es que, doctor Oraya, yo hago este podcast, este programa lo hago por eso, porque me robaron mi página de Facebook, ya no la voy a poder recuperar. Y quiero decirles a todos ustedes que escuchen esto con cuidado, que el doctor Olaya les va a decir cómo se pueden defender, cómo funciona la mente de un estafador, doctor Olaya. Esteban, pues lo que sí es cierto es que al ser una modalidad delictiva que se presenta con bastante frecuencia, hoy en día ya contamos con estadísticas e incluso estudios que nos dicen cómo funcionan las estafas. Lo cierto es que la estrategia por excelencia se divide en tres pasos. El primero es el contacto, es cuando el estafador llega con la historia, es decir, con el engaño, que en sí mismo es su arma, ¿no? Son historias elaboradas, complejas, que incluso pueden abarcar algún grado de tecnicismo que hace que, por un lado, el estafador aparente ser experto en lo que está hablando y por el otro lado, funcione para confundir a la víctima potencial, ¿no? Ojo que acá hay algo importantísimo y es que el éxito de ese engaño también va a depender de quién sea la víctima. Eso sí ahora lo remato, ahora cierro la idea, pero aquí es clave que no, o mejor, la estafa no es exitosa por el estafador per se, ¿ves? Sino que la estafa es exitosa en la medida en que la víctima sea la adecuada para aquello que está contando el estafador, ¿listo? Entonces, este contacto es súper clave, de ahí arranca absolutamente todo. La segunda etapa sería la comunicación y la preparación.
ya es cuando este engaño empieza a adquirir otros matices de elaboración y por ejemplo es cuando ya juegan con tus emociones, ¿sí? Es que piense en la calidad de vida que usted le puede dar a su familia o en la posibilidad de que usted salga de deudas. Entonces juegan con tus emociones y además con las expectativas de que de una retribución grande y a corto plazo. Ojo que eso ya debe ser una señal de alarma. O sea, no es lógico pensar que con una inversión pequeña vayas a recuperar en poco tiempo 4, 5, 10 o más veces lo que entregaste. No es sensato. Ya ahí uno debe pensar algo extraño está sucediendo. Por supuesto, en este juego de la comunicación y de la preparación de la víctima también se juega con la urgencia, ¿sí? Es decir, se aplican técnicas de ventas a presión en las cuales se le dice a la persona, tenemos tanto tiempo, de lo contrario nos vamos a quedar por fuera, ¿sí? Esto, esto que es lo que sucede, esto también tiene que ver con el juego de emociones. ¿Por qué? Porque empiezan a dispararte un afán, una ansiedad, ¿sí? Que obviamente está conectada con un estado emocional y las emociones y la razón realmente no es que se armonicen muy bien en nuestras vidas. Quiero contarles una noticia que tal vez no sea noticia para muchos, pero lo cierto es que de acuerdo a investigaciones que se han realizado, más del 80% de las decisiones que tomamos a diario son emocionales, por más que creemos que las hemos pensado. Este tipo de funcionamiento de las emociones, de nuestro cerebro, es con lo que cuenta el estafador. Entonces, repito, juegan con la urgencia, con la premura, no lo piense tanto. ¿Para qué? Para que la decisión la empecemos a tomar con las emociones. Y por supuesto, algo que mencionaba hace un ratico tiene que ver con esa preparación de esa parafernalia para transmitir una imagen de respetabilidad, de importancia, de dignidad, que hace que esa historia que se ha venido contando desde el contacto, pues tenga mayor sentido y desde luego se empiece a generar esa percepción de confianza y seguridad. Cuando ya estamos ahí, cuando ya hemos desarrollado estos aspectos hacia el estafador, es cuando ya, eh, por decirlo de alguna manera, ya perdimos el año, es decir, ya estamos adentro. De ahí que la tercera etapa de la gran mayoría de las estafas es el pago, ¿sí? Y en esta oportunidad, pues el estafador puede sugerir diferentes alternativas, puede ser desde efectivo, pasando por algún tipo de propiedad, títulos, valores, transferencias electrónicas, o como lo veíamos, como lo charlábamos hace un momento, más bien, eh, este tema con las criptomonedas, con los criptoactivos. Lo cierto, Esteban, es que en este punto, frente a la pregunta de cómo nos defendemos de estas estafas, pues hay muchas alternativas, muchas opciones que incluso vienen en manuales, como por ejemplo verificar quién es la persona con quien estoy hablando. Es decir, hay que confirmar que no, que sí es un representante de una empresa. Es decir, no es sano creer a ciegas. Otra cosa es tener cuidado con las comunicaciones digitales, con los correos, los mensajes. Ojo con eso porque a partir de este tipo de engaños digitales es que tienen acceso a información del mismo tipo, cuentas bancarias, datos personales y pues casos se han visto también en el que las vidas de las personas casi que han terminado destruidas solo por abrir un correo. O es más, la seguridad de toda una empresa se ha visto en riesgo porque alguien de la organización pues abrió un correo con fines de estafa. Obviamente no lo sabía, pero de manera muy inocente le dio clic y ese clic alteró absolutamente todo. Algo que mencionan que a mí me parece súper importante es ser discreto, es decir, no todos tienen por qué saber cuáles son los movimientos bancarios o de activos que estás realizando
o la adquisición de algún tipo de propiedad, o no todos tienen que estar enterados de que estás vendiendo un producto, porque a partir de estos ofrecimientos de ventas es que también llegan algunos estafadores. Em, Esto digamos que es una síntesis muy, muy corta de lo que, de lo que encontrarías en documentos. Pero lo que yo sí te diría y le diría realmente a nuestros oyentes es que hay que tener presente, hay que recordar que un estafador siempre le va a apuntar a los intereses y a las carencias. ¿Esto qué significa? Que de aquello que tú desees, de lo que ambiciones, de lo que anheles, el estafador hará su tesoro. Si son carencias afectivas, un estafador de tipo romántico pues llegará ahí. Si tu deseo es salir de una deuda rápido, lo cual pues es muy sensato si lo pensamos, pero también es cierto que y me llega una oportunidad de un dinero pronto, con poco esfuerzo, poca inversión o lo que sea, pues no es muy lógica esa relación económica. Pero yo deseo terminar saldar esa deuda. En consecuencia, como les decía hace un instante, el éxito del estafador no es solo en la construcción de un argumento, de un engaño muy elaborado, sino también en que nosotros seamos campos fértiles para recibir ese engaño. No queremos que nos engañen, por supuesto, pero aquí con este paquete bien arreglado, ¿sí? Con este obsequio bien preparado, pues lo más lógico es que estemos tentados a bajar las defensas y a entregar lo que tenemos, ya sea los sentimientos, las emociones, nuestro capital, nuestras inversiones. Por eso es importante, digo yo, antes de pensar cómo me defiendo de un estafador, reconocer qué es lo que yo estoy ansiando, de modo que alguien se pueda aprovechar de ello. Su nombre era Víctor Lucin, nació el 4 de enero de 1890 y murió a los 57 años el 11 de marzo de 1947. Era un hombre que se veía muy bien, vestía siempre corbata, nació en el Imperio Húngaro, hablaba muchos idiomas, vivió en París, estuvo en Nueva York y estafó a un montón de gente. Lucin, que era un tipo raro, imagínenselo ustedes, era un tipo muy bien plantado. En 1925 la Primera Guerra Mundial había terminado y París estaba en auge. Construyeron una gran cantidad de monumentos, una gran cantidad de edificios. Y allí estaba, pues en medio de la mitad, la habían construido en 1889 en la exposición de París, la Torre Eiffel. La arreglaron y la colocaron como uno de los principales símbolos de la ciudad. Lucin hizo algo realmente demencial. Imagínense, llegó y rentó una limusina y fue hasta la Torre Eiffel con varias personas y les dijo, miren, miren cómo es de bonita. ¿Saben qué? Vamos a vender la Torre Eiffel. El Estado, el gobierno de Francia quiere vender la Torre Eiffel, pero yo les voy a decir a ustedes, antes de que salga en público y además imagínense ustedes dueños de la Torre Eiffel, imagínense lo que van a cobrar y si no les gusta pues le sacan todo ese hierro y se vuelven millonarios. Increíblemente este sujeto logró, escuchen muy bien, estafar a la gente y venderles la Torre Eiffel cuando era mentira. Imagínense a alguien que logra vender un monumento. Más tarde, Lucin se fue a Estados Unidos y allá conoció al Capone y lo convenció. Lo convenció, señores, de invertir $50,000. $50,000 en un depósito de dinero. Imagínense, era un estafador brutal. Se devolvió a París y allá lo detuvieron en 1929 cuando iba a estafar
a un banquero de Estados Unidos. Era un tipo muy, muy extraño, Lusic. Y bueno, es uno de los grandes estafadores, no grandes, vuelvo a decir, uno de los peores estafadores de toda la historia. Al final murió de neumonía. Sin embargo, este tipo de personajes hacen mucho daño a la sociedad. Cuando uno lo estafan, uno sufre mucho. Y por eso quiero preguntarle, doctor Olaya, si existen tipos de estafadores. Si existen tipos de estafadores, si hay diferentes clases de estafadores, porque uno le dicen, bueno, hay atracadores, ladrones que utilizan armas, otros que simplemente roban de los bolsillos de las personas, hay diferentes tipos de delincuentes, hay tipos de estafadores. Y también otra pregunta, ¿ellos son psicópatas? Porque mucha gente habla de que los estafadores son psicópatas por aquello de que mienten fácilmente, por aquello de que no sienten culpa. Doctor Olaya, esas dos preguntas. ¿Hay diferentes clases de estafadores? ¿Y hay psicópatas estafadores o los estafadores también son psicópatas? Bueno, creo que todos los caminos terminan conduciendo a Roma, ¿no? Y Roma en este tipo de temas es la psicopatía. Pero bueno, antes de llegar a ello, te puedo decir y les puedo compartir que hay estafadores de citas y romances. Es decir, tipo Tinder, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la serie? De inversiones. ¿Recuerdan ustedes a Madoff? Ok. De dinero inesperado. Yo no me acuerdo si es el príncipe o el rey de Nigeria, algo así, pero eso fue una estafa bien popular hace ya unos años, pero que todavía incluso sigue captando víctimas. Mm, Hay estafadores de premios y loterías, de ventas y compras. Hay estafadores que actúan mediante el robo de identidad. Am, Hay estafadores de trabajo y empleo, también de amenazas o multas, es decir, que te llega el correo y te dice, usted tiene una multa por pasarse un semáforo o algo así, o usted está citado por, no sé, la policía, la fiscalía, etcétera. Entonces, estas últimas son sobre todo mediante medios informáticos, ¿no? Pero con esto quiero señalar que hay tantos tipos de estafadores como circunstancias y oportunidades para estafar. Es decir, no hay una lista que realmente sea comprensiva de absolutamente todas las alternativas. em, Porque cualquier oportunidad, cualquier escenario, perdón, tendrá oportunidades para un estafador. Entonces, eso en cuanto a los tipos que podríamos encontrar de estafadores. En cuanto a si son psicópatas, no. No, 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 no. Tú sabes que, y les comparto a con quienes no he podido comunicarme antes, yo soy de la postura que la psicopatía se ha banalizado demasiado y se ha vuelto un poco promiscua. Promiscua en el sentido de que se ha empezado a usar para cualquier escenario delictivo. Lo cierto, Esteban, es que la habilidad de embaucar, de actuar un rol, de planear un engaño, no necesita de la psicopatía, ¿sí? Es decir, aquí puede haber personas con un trastorno de personalidad antisocial, esquizoides, narcisistas, histriónicos, personas con adicción al juego, sociópatas. Es decir, el espectro es sumamente amplio. Y fíjate que acá hay algo importante y es que nosotros tenemos el imaginario de que la estafa ocurre en una relación uno a uno, es decir, un engañador y una persona que es engañada. Pero hay estafas que son mucho más complejas y eso que exige que haya roles. Esta asignación de roles también nos va a indicar que de acuerdo a lo que tengas que hacer, pues se requerirá unas condiciones personales y psicológicas. Entonces, en una estafa puede estar cualquier tipo de personas, obviamente, pues no quienes tengan una enfermedad mental, porque como hemos visto en esta charla, pues se requiere un nivel de planeación importante, se requiere también un nivel cognitivo suficiente para, por ejemplo, vencer las resistencias de una potencial víctima cuando pregunta sobre el origen del dinero o por qué le va a llegar tanto dinero en tan poco tiempo. Es decir, una persona que padezca una enfermedad mental,
que afecte su capacidad de planeación, de raciocinio, difícilmente estaría en este tipo de delitos. Pero de ahí para adelante, Esteban, cualquiera, cualquiera, tanto en el rol de estafador como en el rol de estafado. De ahí que pues sea muy sano, sea muy sabio, estar muy atento a lo que la vida y las personas nos presenten como oportunidades para mejorar nuestras vidas, nuestra calidad de vida y la de aquellos que nos rodean. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Doctor Olaya, muchas gracias por estar aquí. Realmente ha sido muy provechoso este tiempo que usted nos ha regalado para entender cómo funciona la mente de estos criminales, de los estafadores. A mí me robaron, vuelvo a decir, mi página de Facebook, y por eso quería decirles a todos ustedes que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado, porque hay gente muy mala por allí dando vueltas que nos quiere hacer daño y tenemos que protegernos entre todos. Doctor Olaya, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, es como siempre lo digo, un gusto compartir contigo, compartir con tus escuchas. También es un honor. Y bueno, ya que me das la oportunidad, los invito a que me acompañen en mis redes sociales, eolayam en Instagram, en X, y por supuesto de manera muy especial, bienvenidos a Barra Criminológica. Mi canal en YouTube lo encuentran así, Barra Criminológica. En esta temporada tenemos cosas bien interesantes con la participación de expertos y por supuesto los principales destinatarios de todo lo que hago son ustedes. Así que aquellos que quieran ir, conocer, escuchar, ver, porque también hay videos, hay video podcast, son todos bienvenidos y bienvenidas. Y de nuevo, gracias por la oportunidad, Esteban. Un abrazo para ti y mis mejores deseos para todos los escuchas. Y bueno, llegamos al final de este podcast y realmente creo que ha sido muy interesante lo que nos ha enseñado el doctor Olaya. Lo hice porque quiero que ustedes conozcan esta información, que nunca les vuelva a pasar nada si ya les pasó algo, que no les pase nada en el futuro si nunca les ha pasado. Cualquiera de nosotros podemos ser víctimas en cualquier momento de gente que quiera quitarnos cosas, que quiera robarnos cosas. Somos personas buenas y a veces esa bondad, como hemos escuchado, se utiliza para hacernos daño. Nos utilizan, nos manipulan como titiriteros para hacernos daño. Y eso realmente es triste. Y eso a mí, de alguna manera, me impresionó. Me querían quitar dinero, me querían sacar dinero de los bolsillos para supuestamente volverme a entregar mi cuenta de Facebook. Pero ¿saben qué? No se las voy a dar. No les voy a dar ni un peso, no les voy a dar ni un dólar. No les voy a dar plata. No me voy a dejar robar. Y bueno, esto me cambió un poco la vida, por eso hice este podcast especial para ustedes y quiero narrarles una historia que tiene que ver con esto, con cómo podemos defendernos, cómo podemos resistir a esta gente, a estos zampones, de acuerdo a lo que también nos enseñó el doctor Olaya. Y es una historia, una fábula, como esas fábulas que yo les cuento siempre. Y bueno, esta fábula se llama El gusanillo desconfiado y es muy popular en América Latina. No sé si ustedes lo conocen y es para mejorar la confianza y tener fuerza en uno mismo. Escuchen muy bien porque de alguna manera esto nos puede servir para cuidarnos entre todos. Y comienza así. Había una vez un gusanito. Y el gusanito una tarde despertó y se dio cuenta que estaba en la copa de un árbol. No se acordaba de nada, simplemente había estado comiendo un montón de hojas, comiendo y tragando hojas, y de repente despertó
en la copa de un árbol. Y cuando vio hacia abajo, dijo, Dios mío, esto es un abismo, esto está muy alto, me puedo morir, me puedo caer, puedo fallecer. Y se asustó el gusanito, no sabía cómo había llegado ahí, miraba alrededor, estaba muy asustado, no se podía mover, no se podía mover. De repente pasó volando a lo lejos una mariposa amarilla, grande, de alas brillantes. Y al verlo, la mariposa se le acercó, se le fue acercando y le preguntó, ¿cómo estás, gusanito? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué tiemblas tanto? ¿Tienes miedo? ¿Estás asustado? Y el gusanito, muy afligido, le contestó, es que no sé cómo llegué aquí. No sé cómo llegué hasta aquí arriba. Tengo mucho miedo. La mariposa, al ver al gusano tan asustado, fue a buscar ayuda. Y entonces regresó, después de un poco de tiempo, con un pajarito. Mira, gusanito, este es mi amigo pajarito, él te ayudará a bajar el suelo, le dijo. Métete en su pico. El gusanito se quedó mirándolo, observándolo, al pajarito. Y dijo, no, ni loco, ni loco. Yo no me meto allí. Yo no soy tan estúpido. Yo no me voy a meter en el pico del pájaro. El pájaro, al ver la actitud del pajarito, se alejó sin mirar atrás. Enseguida apareció la mariposa con una ardilla y le dijo, mira, gusanito, mi amiga ardilla, que está aquí al lado, te va a ayudar a bajar al suelo. Súbete al lomo, súbete a su lomo, agárrate de ahí y baja y estarás a salvo. El gusano se quedó mirando y dijo, no, 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 ni loco, yo no me voy a meter en el pelo de una ardilla. No, 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 no. Y se agarró muy fuerte a la ramita donde estaba, ahí colgando. La ardilla saltó del árbol y se fue, se fue, se fue. La mariposa se sintió muy decepcionada, muy decepcionada con la actitud del gusano. Y entonces dijo, no, yo no lo voy a ayudar más. Extendió las alas y se fue volando. Dijo, no voy a volver, lo voy a dejar solo, que se quede allá. Esa noche hubo una tormenta muy fuerte, llovió, granizo, y entonces el gusano se arrepintió mucho de haber desconfiado del pájaro y haber desconfiado de la ardilla. Sin embargo, escuché muy bien, después de eso, el gusano se transformó en un capullo allí y después le salieron alas y se transformó en una mariposa y salió a volar y a volar y a volar. Y se dio cuenta cómo los pájaros comían gusanos y cómo las ardillas se comían también a sus hermanos. Y entonces se dio cuenta que lo mejor era esperar y que a veces había que tener confianza en uno mismo, que había que tener fuerza, porque lo que parecía fácil realmente era una invitación a la muerte. Les quería contar esta historia. Les quería contar esta historia por todo aquello de las estafas. Y bueno, finalmente les quiero decir que vamos a hacer unos viajes. Quiero viajar a Egipto. Quiero viajar a Egipto con ustedes. También voy a hacer unas presentaciones. Entonces búsquenme como @cruzescribiente. ¿Se imaginan usted y yo hablando de gusanitos? Hablando de estafas, comiendo humus frente a las pirámides. ¿Se imaginan? Dentro de poco voy a colocar la publicidad. Y también si me quieren conocer, pues búsquenme en todas las redes como Cruz Escribiente. Ahí me pueden escribir si quieren narrar sus historias aquí en este podcast, pues es de ustedes. Al final, solo quiero decirles que de verdad, de todo corazón, estoy seguro que ustedes han aprendido mucho en este podcast. Han aprendido a defenderse, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de una estafa y seguimos adelante y no nos dejamos y somos buena gente. Y yo a usted, esté donde esté, de todo corazón, de verdad le digo que yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.